Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en el que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no.
Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron la mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado yo entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir. Yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy, y verán un día cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto,
Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y se reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: Viva el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver a qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían. Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo. Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento, hermanos, por favor. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo. De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les fue esta semana? Bien, qué calor ha hecho, ¿verdad? Sí, mucho. Hoy es Domingo de Ramos, el último domingo de Cuaresma. Y ya tengo dudas, Padre Esteban, por favor, ¿me puede ayudar? Claro que sí. En primer lugar, ¿por qué hoy la iglesia se viste de rojo y las imágenes de los santos están tapadas con velos morados, Padre? Muy bien, pues el día de hoy que celebramos el Domingo de Ramos, estamos ya terminando la Cuaresma, estamos empezando la Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos, nos vestimos de rojo porque justamente en el Evangelio de hoy escuchábamos la pasión, Cristo que muere por nosotros, Cristo que muere para salvarnos de nuestros pecados. Y justamente, ¿verdad? Porque muere en la cruz y muriendo en la cruz derrama su sangre, el color rojo nos recuerda que Jesús derramó su sangre por amor, porque eso es lo importante, el color rojo representa ese significado del amor, derramar la sangre por amor. Por ese motivo hoy nos vestimos de color rojo para recordar precisamente que nosotros, ¿verdad? Que estamos salvados por la muerte de Cristo, que murió en la cruz y que derramó su sangre
por nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, tapamos las imágenes precisamente porque se nos invita, ¿verdad?, en estos días a tener nuestra atención en el misterio de la salvación. No para distraernos, ¿verdad?, que si los santos, no, hay tiempo para eso. En esta semana lo importante es tener nuestra atención puesta precisamente en la presencia de Cristo y su salvación. Eso es lo importante, que no haya distractores, ¿verdad? Por eso se tapan las imágenes, para que no haya distracción alguna, sino nos centremos únicamente en el misterio de Cristo. Aquí es lo importante. Semana Santa es una semana para centrarnos en el misterio de Cristo. Qué importante, porque esta es la semana más importante o más esencial para la iglesia, porque Jesús muere para salvarnos, ¿cierto, Padre? Así es. Como usted dijo hoy escuchamos la pasión de Jesús, pero ¿por qué tenemos las palmas en la iglesia, Padre? Yo recuerdo que cuando Jesús entraba a Jerusalén, la gente lo saludaba con palmas y le decía Hosana y le ponía sus mantos para que pasara, pero estos ramos, ¿qué significan, Padre? Exactamente. Por un lado leímos la pasión, sí, pero también hoy la iglesia recuerda cuando Jesús entró, ¿verdad?, en Jerusalén, y todo el mundo se emocionó, ¿verdad? Y sí, justamente hoy estamos también celebrando esto, ¿no? Se juntan dos cosas. Por un lado, leemos la pasión, porque como es domingo, es el día más importante de la semana, ¿verdad? El domingo. sí. Entonces se tiene que leer la pasión para recordarnos la importancia del domingo. Pero también la iglesia está celebrando efectivamente el Domingo de Ramos, el día en el que Jesús entró a Jerusalén. Obviamente, ¿en dónde va a morir Jesús? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, precisamente, hoy estamos celebrando dos cosas. Por un lado, que Jesús entre en Jerusalén y por eso traemos nuestras palmas. Y por otro lado, se lee el Evangelio de la Pasión, porque al ser domingo es importante que se proclame este acontecimiento, ¿no? Ya el próximo domingo pues ya estaremos celebrando la resurrección, ya no podemos leer esto. Entonces, por eso es muy importante hoy leer la Pasión, porque es domingo, pero al mismo tiempo la iglesia está celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y Padre, todos lo sabemos, pero a mí me queda la duda. Todos sabemos que Jesús entró a Jerusalén en un burrito. ¿Por qué lo escogió a él, Padre? ¿Qué significado tenía para Jesús? Muy bien, porque para empezar hay en el profeta Zacarías, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sí, una profecía de alguien que iba a entrar montado en un burrito. ¿Y por qué en un burrito? Pues por un lado porque Jesús cumple la profecía, pero también porque el burro es un animal sencillo y en general no es un animal para que se use para la guerra. Para la guerra pues van en caballo los ejércitos, ¿verdad?, porque los caballos tienen más fuerza para esto, ¿verdad?, más rápido. Sí. En cambio, un burro lo veían como un signo de tranquilidad, como de paz. Entonces, entrar en un burro significaba que es alguien que traía la paz, alguien que venía a traer armonía. Jesús no entra en un caballo como diciendo yo soy aquí el más poderoso, voy a hacer la guerra. No. Jesús entra en un burro para decir yo entro a Jerusalén en señal de paz, por un lado. Y quiero que ustedes vivan la paz, quiero que ustedes vivan en armonía, quiero que ustedes vivan en concordia. Por lo tanto, el Domingo de Ramos nos recuerda entonces que Jesús, que así como entró en Jerusalén en un burro, también quiere entrar en nuestras casas para que haya paz en nuestras casas, para que haya armonía, para que no estemos ahí peleándonos y diciéndonos de cosas, ¿verdad? No. Jesús lo que quiere es precisamente que haya armonía en nosotros, que haya paz en nosotros, que haya bienestar en nosotros. Eso es lo que Jesús quiere, no quiere otra cosa más que eso. Y entonces hoy, Domingo de Ramos, tendríamos que comprometernos y decirle, Señor, entra en mi casa y ayúdame a que ya no me esté peleando con mis papás, ¿no? Sí. Entra en mi casa y ayúdame a ser más responsable para que ya no estemos discutiendo de que no cumplí con cosas. No. Ayúdame a entrar en mi casa y que haya la paz para que ya no haya pleitos, mentiras, ¿verdad? Que haya la paz, que haya la armonía. Por lo tanto, Jesús entró en Jerusalén para decir yo vengo a traer la paz y eso también nos debe de repercutir a nosotros. Jesús quiere entrar a nuestras vidas para que haya paz siempre. Entonces seamos un ejemplo de paz para que todos los demás sepan que Jesús está en nuestras vidas. Todo lo hagamos con amor, con sencillez, con humildad, como era Jesús, Padre, ¿verdad? Así debe de ser. Y por último, Padre, esta pregunta me duele mucho, porque después de tanta felicidad y alegría con la que lo recibe la gente, como escuchamos en la pasión de hoy, ¿por qué los judíos condenan a Jesús, Padre? ¿Por qué lo condenan a la muerte? ¿Qué hizo tan mal que se merecía morir?
Bueno, pues porque las autoridades de aquel tiempo, ¿verdad? Pues no entendieron su mensaje. Ellos veían todo a Jesús, ¿verdad? Como una amenaza, ¿verdad? Porque aunque Jesús anunciaba el amor, anunciaba el perdón, pues a ellos no les gustó mucho ese mensaje, ¿no? Y entonces por eso lo condenaron a muerte, ¿no? Pero Jesús finalmente acepta, ¿no? Acepta morir. No vemos que Jesús está ahí peleando, no. Cuando llegan y lo traiciona Judas, ¿verdad? Le da el beso, Jesús acepta. Sí. Jesús no es violento, lo que decíamos, él no viene a traer guerras. No. No vemos que ahí diga, ay, mugre Judas, y le da una golpiza. No, para nada. Al contrario, Jesús se deja tranquilo. Él acepta la voluntad del Padre, ¿no? Porque así lo decía el Evangelio, ¿no? Sí. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí. O sea, finalmente se deja, ¿verdad? Si está pasando eso, Jesús dice, es la voluntad de mi Padre. Y él acepta la voluntad de su Padre. Y va camino a la cruz por el Padre, como decíamos al principio, para salvarnos, porque nos ama. Sí. La gente no lo entendía, ¿verdad? Por eso lo condenó a muerte, pero Jesús de todos modos acepta para salvarnos a todos, incluso a ellos que lo estaban condenando, porque Jesús nos salva a todos, porque ellos no entendían. Y a lo mejor esto pues nos puede pasar a veces a nosotros, ¿verdad? No solamente hay que decir, ay, los judíos eran muy malos. No. A veces también nosotros condenamos a Jesús, no a la cruz, ¿verdad? Eso ya pasó. No. Pues a veces lo condenamos, por ejemplo, al olvido, porque a veces se nos olvida que Jesús quiere salvarnos, ¿no? A veces condenamos a Jesús, ¿verdad? A que, ¿verdad? No lo recordemos en esta Semana Santa. No. Hay gente que en estos días se va de vacaciones muy tranquilo, pero no se acuerda de Jesús. No. Porque a lo mejor puede decir, me fui de vacaciones, que no deberíamos ahorita salir por la pandemia, pero bueno. Sí, también. Pero cuando alguien, ¿verdad? Cuando todo estaba bien, pues yo puedo irme de vacaciones, pero puedo ir a participar de la celebración, ¿no? Pero a veces no, a veces lo olvidamos, ¿verdad? Decimos, ay, no, ahorita no importa Jesús, ahorita no está bien. No, la Semana Santa es un momento para que también reflexionemos, para que también nos adentremos y conozcamos el proyecto de Jesús. Y para que entre, como decíamos, esa paz en nuestra vida. Y así como hoy traemos nuestras palmas, ¿verdad? Y las palmas representan el triunfo de Jesús, ¿dónde está? En la cruz. Porque en la cruz Jesús manifestó su amor. Jesús triunfa amándonos a todos. Ese es el triunfo de Jesús. Parece contradictorio que hoy, que toda la gente lo recibió con gusto, al mismo tiempo resulte ser que lo crucifican luego. No, porque justamente el triunfo de Jesús, ¿cuál es? El triunfo de Jesús es el amor. Y todos nosotros podemos triunfar con Jesús cuando amamos. Sí. Esas palmas se las van a llevar a sus casas, ¿verdad? Y van a ponerlas ahí en su casa, qué bueno. Pero si la van a poner, mis hermanos, pues lo importante, ¿para qué es? Para decir, aquí tiene que triunfar el amor. Aquí tiene que triunfar la paz. Aquí tiene que triunfar la paciencia. Aquí tiene que reinar, ¿verdad? La capacidad de entregarse. Aquí tiene que reinar la comprensión. Aquí tenemos que dejar que reine Cristo amando, porque eso es lo más importante. Sí, que la palma sea un signo que nos recuerde todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad, Padre? Así es, que recordemos ese signo de amor para que, recordándolo, lo vivamos también amando a nuestros hermanos. Bien dicho, Padre, que seamos ejemplos de Jesús y que la palma que llevamos hoy en nuestras manos nos recuerde el amor inmenso que nos tenía Jesús a todos. Y como dijo usted, Padre, hasta los que lo condenan. Así es. Ay, Padre, qué día tan importante es hoy. Ahora entiendo más el misterio de la pasión de Jesús. Ay, me duele, pero a la vez estoy feliz porque sé que pronto el amor de Jesús va a triunfar. Así debe de ser. Bueno, Padre, muchas gracias por ayudarme con estas dudas en este día tan importante para nosotros los católicos. Pórtense bien todos, hagan sus oraciones y recuerden que en la palma allí es un signo de que Jesús lo dio todo por amor, todo por nosotros, ¿verdad, Padre? Así debe ser. Hoy, muchas gracias a todos, gracias, Padre Esteban. Los veo el próximo domingo. Bueno, no el domingo, porque el domingo es el día más importante, porque resucita Jesús. Entonces, Él es el importante y Él es primero, yo no. Yo voy a celebrar con todos que Jesús resucitó. Entonces, los estaré viendo muy pronto. Gracias a todos, cuídense mucho
y recuerden ser practicantes de la Semana Santa. No olvidarnos de Jesús. ¿Lo van a hacer? Muy bien, eso me gusta. Unos sí, escuchar unos sí. Acuérdense que Él dio todo por nosotros. Gracias, Padre Esteban. Nos vemos. Adiós.